me parece que sería interesante explicar qué es una alerta, primero, porque si hablamos de alerta, y aparte, siempre aprovecho la oportunidad que me dan, hay que decir que el Ministerio de Salud de acá Argentina tiene 2 alertas, vamos a empezar por el que nos convoca, pero está la alerta de sarampión y el alerta de coronavirus. Una alerta en realidad es un llamado donde se describe un potencial daño en salud en general, y generalmente es dirigido con una descripción a veces más o menos definida, pero siempre se habla de un caso sospechoso, pues otra vez más o menos igual, y generalmente con recomendaciones que están casi siempre divididas en 2 partes, hacia la comunidad, esto forma parte de eso, y hacia el equipo de salud. Digo equipo de salud porque no es solo médico, obviamente tendemos a medicalizar el sistema, o sea, sí a los médicos en los que puede llegar a ser la educación continua de reconocimiento, hay red de laboratorios, etcétera, etcétera, y generalmente un plan de contingencia se amerita la situación. Entonces, específicamente, esta alerta, hoy comentaban que hay otro caso en Estados Unidos que se emitió, algunos incluso dicen que es una alerta precoz. La misma descripción, si lo leemos, está en internet en todos lados, explica que Argentina está en muy bajo riesgo de tener casos propios, pero siempre existe la posibilidad, por todos los viajes, por todas las movidas, de un caso importado. Entonces, en realidad es un virus de transmisión básicamente respiratoria, y si ustedes miran, tienen todas las precauciones que decimos siempre. Esto es lo más interesante, qué hay que hacer o qué no hay que hacer. Hay todas unas recomendaciones especiales con respecto a los que viajan a la zona más expuesta, o sea, a China, y está descrito, y lo que más insisten es cómo toser, o sea, con el codo, etcétera, lavado de manos, evitar los conglomerados, evitar estar en mercados, porque la descripción original salió en un mercado donde estuvieron la mayor cantidad de casos originales del brote propiamente dicho, donde haya animales muertos o vivos. Y es bastante parecido. ¿Por qué asusta tanto? Porque es del misma familia, o primo hermano, como se lo quiera llamar, de otros coronavirus, que en 2002, 2003 los más viejos, hemos estado con el SARS y después con el MERS, que sí han causado, además de muchos casos, mucha mortalidad. Aparentemente, digo aparentemente porque está en curso el brote, entonces la información no es que uno miente ni que escatima información, es dinámica y puede ir cambiando, pero hasta ahora, esto sí es concreto, la letalidad, los que mueren, que han contraído y mueren, afortunadamente es menor que en estos primos hermanos, o sea que esto es lo que hay. Sí, ahora confirmaron el segundo paciente en Estados Unidos, que había viajado, por eso es muy importante cuando uno dice acá, tener en cuenta, puedo tener estos síntomas respiratorios, porque si no vamos a entrar todos, igual hay que consultar, ¿sí? Sí, claro, puedo tenerlos, pero lo que importa es el nexo epidemiológico, o sea, haber viajado a una zona de riesgo a los 14 días. Esto no quiere decir que si no lo tengo no consulte, que no se lea así. Esto sí, igualmente el laboratorio va a dar, no hay una vacuna específica en un tratamiento que sea dirigido, ¿sí? O sea que el laboratorio, cuando consulta al paciente, eventualmente dará el diagnóstico de nombre y apellido definitivo. ¿Estamos lejos? Sí, estamos muy lejos, pero si un paciente tiene síntomas respiratorios que progresan, sea esto o sea otro virus, es importante consultar, no esperar, y para eso tenemos en Trenco un sistema de salud que está aceitado para estos casos. Este es el mensaje. Y a la vez recuerdo que el otro alerta, que sí, no es tan lejano, porque, si no olvidamos de hablar, es el alerta de sarampión. Hay vacuna en sarampión, recordamos que existe la dosis 0, la dosis 0 es la de 6 meses al año, digamos, ¿no? Al año ya es la primera dosis. ¿Por qué dosis 0? Porque no se cuenta, o sea, si yo a mi hijo lo vacuné, tenía 8 meses, después igual, hasta del año a los 6 años, tiene que haber tenido las 2 dosis. ¿Sí? Esto es muy importante. Los que trabajan, los nacidos antes del 65, 1965, se considera que ya estamos inmunizados naturalmente por haber estado expuestos. Y los trabajadores de la salud tienen que tener también 2 dosis si es que no han tenido el sarampión. Esto es fundamental que se vacunen.
Es importante las mujeres, porque en realidad en el embarazo no se vacuna, o sea que tengan, potencialmente las mujeres se embarazan, y que tengan todo su plan de vacunación al día, y en general se recomienda que las mujeres embarazadas que no tengan el plan no viajen a zonas más expuestas en América Latina. O sea, esto ya no es tan lejano, hay un brote muy importante en Europa también, ¿no? El brote de sarampión realmente es alarmante y casi injustificado al día de hoy, pero bueno, vale la pena la oportunidad que brindan para resaltar cuál es la prevención. Lo más importante es que la libreta sanitaria y las vacunaciones tienen que estar al día, y los pediatras o en los CAPS o en el hospital, no importa si tiene obra social, no tiene obra social o prepago o otra cobertura, la vacunación es gratuita, y es importante que hablamos mucho de inclusión, hablamos mucho de compromiso y solidaridad, pero obviamente estamos a favor de la donación, la más importante es la de sangre. Hace poco tuvimos una experiencia muy conmovedora que ustedes han estado presentes, pero no hay nada más generoso que vacunarse. Porque cuando yo me vacuno, me protejo a mí, pero protejo a muchos otros que no pueden vacunarse, y es lo que uno necesita, un 90 o 95%, que es la inmunidad colectiva o de rebaño, como se la suele llamar. Y eso sí que es un compromiso absolutamente de todos los que debemos vacunarnos.